Este es el primer programa del año y nuestra primera comunicación con Venezuela, con Noel Alejandro Leal. Pero todo este año nos ha dejado una enseñanza, para mí, muy importante. Aunque no podamos estar cerca, aunque no podamos abrazarlo, sabemos que el otro está allí. Y hoy es 30 de diciembre. Y Noel Alejandro Leal hoy cumpleaños. Y nos debemos un abrazo muy fuerte para cuando la pandemia, que no es precisamente el COVID, deje Venezuela, podamos dárnoslo. Feliz cumpleaños y gracias por estar, Noel Alejandro Leal. Gracias, Jenny, gracias, profe, gracias a todos los que se acordaron hoy de mi cumple, gracias. Que fue medio planeta, más o menos, por lo que estuve viendo en las redes. De verdad, muy agradecido. Noel, hay noticias, aunque no estemos en vivo, siempre hay noticias. Algo que nadie se imaginaba, que la Corte Suprema de Venezuela anula la continuidad del Parlamento de Juan Guaidó. Eso jamás lo hubiéramos pensado, pero bueno, se dio. ¿Alguien ponía en duda esto? Mira, bueno, tú sabes que en este país que se viven tantas realidades jurídicas, legislativas, tantas Cortes Supremas, asambleas, presidentes, bueno, dentro de cada uno de esos chistes, cada uno de los actores de este teatro del absurdo hacen su contribución específica, ¿no? Entonces, el gobierno que maneja su legalidad toma esta decisión frente al absurdo. Yo creo que si el gobierno hubiese sido medianamente inteligente, ni emite opinión para el tamaño del absurdo. Lo que pasa es que quizá quieren emitir algún tipo de opinión para poder avanzar en la parte judicial de persecución mañana frente a las realidades de que todos pierden la inmunidad parlamentaria que tenían cuando el fraude de la elección del 2015. Entonces, quizás están completando espacios dentro de esta legalidad de mentira en la que el gobierno y la oposición han vivido durante todos estos años y han sometido al país. Pero políticamente hablando, lo correcto ya hubiese sido simplemente ni siquiera darse por notificado del ridículo del planteamiento de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional. Claro, Guaidó dice que él buscaba legitimar esta acción con el plebiscito en que más de 6 millones aprobaron el proyecto de prolongar su legislatura. Bueno, eso es lo que lo que dijimos desde el principio. Lo que buscaba con el cuento del plebiscito, la consulta y cada una de estas cosas que tanto buscaban con el plebiscito del 2017 es tener cierto grado de legitimidad para poder seguir usando la representación de la oposición de Venezuela, pues seguir usando a Venezuela para su beneficio. Entonces, más allá de la mentira del cuento de los 6 millones, que es tan o más falsa que la elección del 2015, tan o más falsa como cualquiera de las elecciones del 2004 para acá, cualquiera de las mismas, todo eso es la misma mentira, solo lo que pasa es que esta es una mentira que hace la oposición solita. Antes todas eran oposición-gobierno, incluyendo las primarias de la oposición donde contrataron a CanTV y al CNE, bueno, ya es Mamati. Bueno, todas y cada uno han sido una mentira constante. Esta es otra mentira más, un capítulo más de esto. Entonces ellos exhiben esta mentirota de 6 millones de votos en una elección donde no participó nada representativo, igualito que tampoco participó nada representativo en la elección de la Asamblea Nacional, y son felices en su mentira y hay quienes compren la mentira. Eso es lo lamentable, y todavía hay demasiada gente que se está comprando esa mentira. Sí, perdona, Jenny, y más gente la va a seguir comprando durante un buen tiempo porque el país no ha hecho lo correcto. El país todavía no ha generado el desconocimiento y rechazo suficiente de esa estructura política y no ha pasado a generar una estructura política nueva, un referente nuevo. ¿Por qué no lo hace? Porque todavía sigue sumido en dos grandes mentiras, en una realidad fáctica. El increíble desconocimiento ideológico, eso es lo principal que sostiene
tantas y cada una de las mentiras y cada uno de los avances y retrocesos. El otro grandísimo problema que tiene el país es que todavía sigue, aún de la mano con ese desconocimiento ideológico, creyendo que la política es asunto, la política actual, la que vivimos, es asunto de votos, de que la gente tiene que ser candidato y tiene que ir y patear calles, patear cerros y cargar viejitas y hacer todas las estupideces ridículas que cree la gente que eso es política, sin entender la dimensión del daño que estamos viviendo, sin entender para nada la realidad que estamos viviendo en el país, sin comprender siquiera lo más mínimo lo que significa Venezuela y lo que significa Venezuela en el acontecer global actual. Noel, hay una operación boicot por la que Maduro ofrece $500.000 de recompensa para la información de los sospechosos en este supuesto plan terrorista. ¿Qué es toda esta historia de la operación boicot? Un nuevo remake de Me quieren matar, me voy a morir. Bueno, lo que pasa es... Aquí hay que hacer un nuevo récord, ¿no? Recuerdo que Fidel dice que hubo 68 atentados, 1.200 intentos de homicidio. Chávez también tenía su cuenta, Maduro quiere la suya, pues. Entonces, nada, simplemente más de lo mismo. ¿Qué es ese más de lo mismo y en qué momento llega? Llega en el momento en que se ha cantado la partida. Vamos todos los diputados, todos los vinculantes a Voluntad Popular, al equipo de Guaidó, al equipo de Leopoldo, buscar legitimarlos un poco dentro de un concepto de que ellos son aguerridos y querían de verdad recuperar el país, ellos son la extrema derecha, un partido inscrito en la Internacional Socialista. Bueno, entonces simplemente es más del entretenimiento para pendejos. Ah, en ese entretenimiento para pendejos, ¿paga gente? Sí. Increíblemente sí. Hay gente que de verdad va a ir presa. Hay persecución. Hay gente que va de verdad a sufrir las consecuencias de haber vestido de democracia esta desgracia todos estos años, de haber sido colaboracionistas de esta realidad. Porque esta realidad que estamos pagando hoy no se pudo lograr sin la oposición. Entonces, esa gente vinculada a esta estructura política que va a ser perseguida en esta nueva edición de Me quieren matar, me voy a morir, cosas de estas, lo único que trae como adicional es como cierta gente, lamentablemente, va a seguir siendo carne de cañón de las ambiciones políticas de quienes no quieren a Venezuela. Y aunque duela, hay bastante gente que no quiere a Venezuela y está lucrando y se están haciendo millonarios a costa del sufrimiento de tanta gente. Sí. Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en 2020. Es una cifra bastante alta que no creo que sea la real, tiene que haber mucho más. Ellos dicen que hay 11.891 personas que fallecieron por causas violentas, lo que implica una tasa de 45.6 por cada 100.000 habitantes. Sí. Por supuesto superior todavía a la de las calles. Y la muerte violenta, aquí hay que ampliarla, ¿viste? Aquí hay que ampliarla, porque cuando una persona decide suicidarse porque en el régimen socialista mató su vida, esa es quizá una de las expresiones más violentas que hay, porque es una violencia premeditada, perfectamente ejecutada. Entonces, cuando una persona muere por falta de diálisis, es también parte de esa violencia ejecutada por el régimen socialista. Es una violencia perfectamente planificada y ejecutada. Cuando una persona muere de hambre, es parte de esa violencia ejecutada por el régimen socialista. Entonces, más allá de los que matan a punta de pistola, si sumamos la cantidad de violencia que produce este régimen en cada una de esas muertes, pasamos también a otro nuevo récord. Y eso es terrible. Y ni hablemos de la desnutrición en los niños. La desnutrición, lo que nosotros vamos a vivir mañana, el futuro de Venezuela va a vivir, como lo hemos comentado, mañana un problema grande en cuanto a desnutrición y a capacidades cognitivas. Nosotros todo eso vamos a vivirlo y mientras más se prolongue
la estructura de la tiranía socialista en el gobierno, va a ser mucho más grave el daño. Como hemos dicho en más de una oportunidad, hasta hoy es perfectamente subsanable. Tendremos una herida, pero una herida que es llevable, que gracias a la tecnología, gracias a los alimentos, gracias a los multivitamínicos, gracias a tantas oportunidades que presenta el mundo moderno, se puede ayudar mucho. Pero mientras más pasa, el problema se hace más grave, físico y psicológicamente. Y también están hablando del el incremento de las grandes bandas dedicadas al crimen organizado, que las pequeñas han desaparecido, pero las grandes están cada vez más fuertes. Sí, si estamos hablando de que hace más de 6 años, si no me equivoco, un viceministro de Interior y Justicia declaró que para aquel momento habían 18.000 bandas armadas organizadas para aquel entonces. Ese viceministro se dedicó a generar las zonas de paz, lugares donde solo las bandas armadas tenían vida, no podía entrar la policía. Entonces toda la población que quedaba recluida en esa zona de paz pasaban a ser prisioneros, escudos humanos de esas estructuras criminales que gobernaban en las zonas de paz. Entonces, estas bandas armadas, teniendo esa oportunidad tan inmensa de tener este control geográfico, de ejercer su soberanía, fueron avanzando y avanzando de una manera total hacia el control de otras bandas, a irlas plegando y haciendo estos grandes conglomerados. Estos conglomerados a nivel regional, en cada país ya tienen eso, megabandas, grandísimas estructuras. Es muy importante, ni que hayas traído ese punto, porque esta cosa hay que enmarcarla desde con un proceso evolutivo, igual que entendemos ese principio de cómo se fueron desarrollando estas bandas. Esto es muy importante en una de las cosas que busca el socialismo cuando decide destruir las naciones, cuando decide despedazarlas. Porque a este tipo de megabandas poco a poco le vas a dar dando cada vez más reconocimiento. Igual que como ya tienen una estructura técnicamente donde ellas ejercen soberanía y no pueden entrar las fuerzas del Estado a poner orden de ningún tipo, esas megabandas poco a poco van generando una serie de contactos directos con la población. Igual que las guerrillas empiezan a traerles beneficios, empiezan a traerle algún tipo de solución a la increíble crisis que va generando el gobierno nacional. Después estas megabandas empiezan a tener sus discusiones con la estructura del Estado que te creó, que te hizo, pero empiezan a tener sus discusiones. Oye, pues no me soltaste a aquel, no me mataste a aquel, me mataste al otro, no me trajiste las armas, oye, no estás dejando que yo robe por este lado, no me has ayudado a matar a aquel, y cada uno de esos problemas típicos en esta relación criminal. Y eso va a ir generando un proceso que mañana lleva al grado de beligerancia. Y tú empiezas mañana a encontrarse a gente que empieza a decir que hay que traer a los grandes expertos de la ONU a resolver el problema que existe en las regiones de Venezuela, donde hay regiones que quieren su independencia. Hacia allá se va. Imbéciles, hacia allá se va. Eso es lo que pretenden seguir los que juegan a la democracia. Hacia allá no quieren llevar. Es terrible. Perdón. No, por favor. Estábamos viendo que... Estamos empezando bien el año. Sí. El programa del año ya son la manera de empezar el año, pero bueno, creo que todo el mundo tiene que conocer esto que pasa, porque lo que se sabe es que en Venezuela no hay medicamentos, que hay hambre, pero nada más. Lo que nos contás cada domingo es lo que vive un venezolano dentro del país, lo que tiene que pasar para conseguir alimentos, y no solo eso, la inseguridad tremenda, el no ver que a alguien de la oposición le importe nada de lo que ustedes están pasando. No me imagino cómo podría estar viviendo en esa situación. Realmente no entra en la cabeza que Venezuela esté pasando por esto. Que Venezuela esté pasando por eso. Y eso es muy importante siempre recalcarlo, es Venezuela. Entiendan, esto no es que vino un mal administrador o vino un grupo de ladrones, no. Usted está en un proceso revolucionario, usted está en el marco de un proceso socialista que busca la imposición de una tiranía comunista y a su vez busca la total fragmentación de esta hermosura de tierra.
perder que Venezuela como unidad territorial se destruye. Para lograrlo se han utilizado todo tipo de herramientas y una de las herramientas principales ha sido el desangrar de Venezuela, hacer que tanto venezolano huye. Y dentro de eso, una de las principales herramientas ha sido la inseguridad. La inseguridad es política de Estado. Entonces, volvemos a los números, eso que estábamos hablando de muertes violentas. Eso es acción directa del Estado para generar exterminio de venezolanos. Tan sencillo como eso. No es el primer Estado que lo ejecuta. Por casualidad todos son Estados socialistas, ¿no? Pero no es el primer Estado que lo ejecuta. Entiendan eso y podrán entender un poco más y podrán encarar a cuanto pendejo te dice que esto no tiene nada que ver con lo ideológico. No, Entonces, por supuesto que no. Claro, no, para nada. Ahora, Emiratos Árabes emerge como centro para empresas que ayudan a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos. Casual, ¿no? Justo los Emiratos Árabes. Nosotros siempre hablamos todo ese punto, ¿no? De todo el proceso fundamentalista en las negociaciones y cada una de estas acciones. En el caso de los Emiratos, por supuesto, el fundamentalismo no es algo que sea destacado allí, pero sí es parte del concepto de toda la política árabe y toda la política que tiene que ver con la razón por uno de los ingredientes principales de por qué coloqué en el 98 que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Yo colocaba en aquel momento que uno de los ingredientes que me hizo detonar esa definición era el hecho de que Venezuela era el único país no islámico perteneciente a la OPEP. Veía el poder del cartel de la OPEP, veía la capacidad que tenía de organización, de penetración, veíamos lo que estaba sucediendo en Nigeria para ese momento y fuimos entendiendo y sumando 2 y 2 y se saca esa conclusión. Por supuesto que los intereses de este proceso gigantesco se escapan de la visión puntual del venezolano que tiene una necesidad, de comer, de vivir, de sobrevivir. Pero no se debería escapar de la dirigencia política de una nación, y menos después de 20 años de esta realidad, y aún la ocultan. Entonces, que estén funcionando estas 3 empresas como mamparas de lo que ya habíamos anunciado, triangulación para evadir sanciones, es absolutamente normal. Que estas 3 empresas pertenezcan al Medio Oriente es absolutamente lógico. Ahora están denunciando un nuevo derrame de petróleo en Monagas. Y sigue la historia. Junto con gas, junto con mal manejo del gas. Pues tú sabes que este derrame de petróleo, este derrame de gas, es la parte macro, la parte grande de la destrucción de todo el sistema. Pero en Monagas también hubo esta semana una tragedia. Explotó por mal manejo un camión con bombonas de gas. Exacto. Entonces, eso es parte del día a día de la destrucción. Aquí, Venezuela tuvo un criminal, Hugo Chávez, que se puso con un pito a desmantelar a la gallinita de los huevos de oro, al motor de Venezuela, PDVSA. Imagínate que cuando tú mataste toda la estructura de la gerencia, de la cabeza principal de esa industria, igualito se fue haciendo hacia abajo. Igualito se fue haciendo hacia abajo. Y de repente abajo tenías obreros nobles con 20, 30 años de experiencia, con mucha capacidad, gente que conoce cómo es su negocio, que sabe hasta dónde, hasta dónde se puede estirar la liga, pues hasta dónde se pueden hacer las cosas con un grado de seguridad para que no ocurran las tragedias. Y lo que ese tipo de gente no se le valoró, no se le dictó talleres a los nuevos que iban entrando, porque eran compañeritos de partido, y creían que eso es así, punto. Entonces lo que tú tienes hoy es la continuidad de un desastre absolutamente anunciado, y que era totalmente lógico que sucediese. Entonces, del macro de los grandes escapes de gas y petróleo, que generan un daño ecológico inmediato, aparte de las pérdidas económicas gigantescas, está esta parte que se puede ver en micro, pero es una realidad, es simplemente la que vive la gente de carne y hueso, cuando dentro de este país, la 8ª reserva mundial de gas, hay escasez de gas, y se tiene que hacer la gente colas y peregrinaciones para poder conseguir una bombona de gas, y en uno de esos, un mal manejo trajo una nueva tragedia que enluta muchos hogares venezolanos. Y hoy, miércoles 30 de diciembre, Halliburton
liquidó sus operaciones y despidió a todos sus empleados en Venezuela. Sí, estamos hablando de quizás la principal operadora de taladros del planeta, ¿no? Una empresa realmente importante, una empresa que creo que ha estado en Venezuela, no sé, cualquier cantidad de años desde que Halliburton es Halliburton. Es parte también de la historia de lo que se van, de lo que se seca. Como habíamos dicho hace tiempo, no hay un solo taladro sacando petróleo de Venezuela. Por supuesto, esta es otra muestra de la continuidad de esa realidad. Un sindicalista petrolero denunció detención de trabajadores mientras los bienes de PDVSA pasan a manos iraníes. La ley es muy duro porque es parte de lo que hablábamos de la ley antibloqueo. La ley antibloqueo busca este traspaso de propiedad que pertenece a la nación, el régimen revolucionario, propiedad que debería de pertenecer a manos privadas en estructuras limpias de negocio, ¿no? Como debería de ser. Pero fíjate, hay una cosa que es muy importante de la ley antibloqueo, que tiene que ver también, oye, qué gracioso, cuando estamos estudiando hoy el caso de lo de los Emiratos Árabes, quizá de aquí sacaron ese concepto, la ley de antibloqueo. En los Emiratos Árabes, la ley protege que no sea público quién es el receptor final de los beneficios de una empresa. Es decir, todas las negociaciones que van en el orden de estas tres empresas que están triangulando el petróleo venezolano, barcos que le cambian el nombre y cualquier cosa para evadir las sanciones de los Estados Unidos, por supuesto, el beneficio final de esas negociaciones no tiene por qué saberse de acuerdo a la ley de los Emiratos Árabes. En la ley antibloqueo, las negociaciones de la ley antibloqueo, las entregas de nuestras propiedades, tampoco tienen por qué saberse a dónde van, ni cuánto hubo en el beneficio en la negociación, con la excusa de evitar sanciones. Están diciendo que la ISAMI impuso la militarización y la toma de instalaciones de la industria petrolera del país. Y en una parte dicen es tan grave que en el centro refinador Paraguaná quedan muy pocos trabajadores. Y esto es lo interesante. Por cada uno de los trabajadores hay 2 funcionarios. Eso es típico de los procesos comunistas, ¿no? Las grandes empresas planificadas que cuando el comunismo quiere ejercer de manera funcional, no cuando está en la etapa directa de la destrucción ad hoc, porque estamos dedicados ahorita todavía en el proceso de destrucción. Cuando quieren ser funcionales, por supuesto no logran serlo, porque la mayor carga no está en el obrero, en el profesional, en el técnico, en los que están capacitados para la producción, sino está en la carga de los funcionarios, de los comisarios políticos en cada uno de los sectores, generando una total incapacidad para la producción, pero engrosando de manera significativa las nóminas. Y también dice que desde que estaba Rafael Ramírez en la presidencia de PDVSA, comenzó la represión. O sea que ya hace varios años que vienen ejerciendo esta presión sobre los trabajadores. No, hay que recordar una cosa, desde que llegó el chavismo, este gobierno persigue, secuestra, tortura y mata. Entonces, Ramírez simplemente era la continuidad dentro de lo que es PDVSA, pero es simplemente el mismo hecho que el chavismo dedicó desde el principio. Y hay otra noticia que también me impactó. Turquía conmemoró este martes un nuevo aniversario de la creación de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Simplemente el 70 aniversario. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una relación histórica. Turquía, después de la caída del Imperio Otomano, después de que Ataturk arma una nación, una cosa impresionante, que le dio un nuevo sentido de patria a Turquía. Esa nación fue un eje fundamental para entender muchísimas cosas en la relación con América. Tú sabes que en Venezuela nosotros tenemos una cosa, que esto es un dato anecdótico simpático. Nosotros, técnicamente todo el mundo árabe
antes de que tuviésemos toda esta cosa tan, 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 tan incómoda que estamos viviendo hoy con el desarrollo del fundamentalismo islámico. Todo el mundo árabe que llegó aquí posterior a la guerra, todos eran tratados como turcos, a todos les decían un turco, este es un turco y este es un turco, porque igual venían sirios, libaneses, venía cualquier cantidad de gente, sobre todo mucho sirio y mucho libanés, llegó a Venezuela, pero como sus países estaban pasando por sus respectivas crisis, el único país que tenía una real institucionalidad, gracias a Ataturk, era Turquía, y entonces llegaban aquí con pasaportes turcos, entraban aquí con nacionalidad turca, y entonces eso quedó, y para el venezolano, mucho sirio, mucho libanés, son conocidos aquí como turcos. Entonces la relación institucional de Venezuela con Turquía ha existido en lazos muy fuertes, y en esa etapa hermosa de Venezuela, con la capacidad de ser ese faro de libertad, de luz, dio recepción a mucha gente que hizo muchas cosas buenas y a mucha gente que ha hecho muchas cosas malas. Sí, en cosas malas tenemos bastante. Ahora Estados Unidos sancionó a los funcionarios venezolanos que condenaron a los ex ejecutivos de Citgo, la jueza y el fiscal que condujeron el proceso. Y justamente este miércoles el gobierno estadounidense lo anunció. Como siempre decís, lo único que hace es poner en claro más lo que está pasando. Exacto. El asunto es que muchas de las cosas lo que pasa es simplemente terminarlas de poner en blanco y negro. Esta decisión viene ahora previo a las negociaciones que hubo hasta con autorización de la Casa Blanca para la liberación y el intercambio de estos prisioneros por algún tipo de gesto de buena voluntad por parte del régimen. Lo que pasa es que no se termina de entender que no es que sean prisioneros, son rehenes. Entonces... Es distinto. Es distinto. Y hablando de prisioneros, el señor Alex Saab ahora tiene un cargo increíble. No sé, es embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno de la misión de Venezuela ante la Unión Africana. ¡Wow! Me quedé sin aire con todo ese título. Bueno, lo gracioso es que la gente se preguntará, y por lógica, y este tipo de cargos son retroactivos, ahora hay que darle el grado diplomático que no tenía. En realidad, por supuesto que no, que el cargo no tiene nada retroactivo, y el que pensó hacer esta cochinada no está buscando eso. Lo que está buscando es darle reconocimiento que vaya ensamblado a la solicitud que hizo este tribunal panafricano hacia Ramo Verde de entregarle a Saab casa por cárcel. Esa es la razón de esto. Darle validez a esa solicitud, entendiendo el hecho de que este señor es embajador plenipotenciario ante el Consejo Africano en representación de Venezuela. Es enlazar ese par de decisiones. No tiene que ver con un hecho retroactivo en sí, tiene que ver con la carga documental del poder de la justicia internacional, justicia entre comillas muy grande, de la justicia internacional panafricana, comunitaria panafricana, muy bien estructurada a través de las labores de Garzón. Pero aquí, si es como maniobra distractora, está bien, pero después no le veo la vuelta. No, es que va más allá de maniobra de distracción. Es eso, es intentar generar un espacio de comunicación entre dos decisiones de entes multilaterales africanos, para que ir rodeando la decisión interna de Cabo Verde. Cabo Verde puede tomar una decisión, siente la presión de los Estados Unidos. Bueno, el asunto es que también sientas la presión de todo movimiento multinacional africano en torno a que tomes una decisión contraria a la que los Estados Unidos buscan. Y ahora se les ocurrió, a través de la empresa estatal Minerven, enviar oro a Cabo Verde. Qué casualidad, ¿no? Pero Cabo Verde dijo que no iba... Todo sea para conseguir. Pero Cabo Verde ya dijo que no le iba a dar
cárcel domiciliaria. Exacto, Cabo Verde quiere mantener en algo de institucionalidad. El problema allá adentro es un asunto realmente delicado, porque vamos a intentar ponernos un momento en la posición. La posición de Cabo Verde te dice que hay una interesante oportunidad de hacer que el país figure en el mapa y obtenga ingentes beneficios a través de esta situación. Ya el presidente de Cabo Verde nos había dicho de que jamás había recibido tantas llamadas de tantos presidentes en el mundo. Por el caso de SAP, mi país creía que este era simplemente un tipo que hacía negocio con las cajas CLAP. Uno explicaba lo que significaba y sus conexiones internacionales, y hoy se queda más que claro y evidente la razón de por qué se hace tanto en cada una de estas cosas. Es bueno que la gente entienda que para que el venezolano pueda comprenderlo en su dimensión, esa decisión de aceptar el placer de este embajador plenipotenciario y las cartas que van a salir de cada uno de esos países hacia Cabo Verde, haciendo valer la investidura diplomática de SAP, significan niños muertos en Venezuela, significa hambre, significa destrucción. Cada una de ese tipo de acciones es menos oportunidad y recursos para el área hospitalaria. Cada acción de esto es más refuerzo de la delincuencia, porque hay menos capacidad por parte de la policía de hacer su trabajo, porque todo el dinero, todos los recursos se siguen yendo hacia buscar mantener el silencio de lo que pueda decir SAP. Tiene que ser mucho lo que puede decir para que estén tan desesperados todos. Es mucho lo que puede decir y mucho lo que él tiene agarrado, porque volvemos a recordar, no es solo lo que puedas decir, que técnicamente los Estados Unidos lo tiene todo, lo único que quiere es la certificación de cada uno de los hechos. El asunto es, SAP tiene muchísimo dinero en su nombre, bajo códigos directos de sus cuentas, en los cuales hasta que no los afloje seguiremos defendiendo. Claro, y con respecto a esta decisión, en Estados Unidos dijeron que si decidieron nombrarlo embajador es porque admiten que al momento de ser capturado como supuesto enviado especial del régimen, no tenía rango diplomático, como lo vienen alegando los abogados. Y ellos sostienen que este nombramiento no tiene efecto retroactivo. Entonces, pero bueno, mientras tanto es la desesperación de que el señor no hable. Exactamente. Y pasa también la otra carta, que es el beneficio político. Intentar a todas costas demostrar que Estados Unidos no tiene poder. Sí, fundamentalmente eso. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del 6 de enero. Vamos a ver cómo ojalá la verdad prevalezca, ojalá podamos ver que este entendimiento de la realidad llegue, golpee, haga encender por lo menos la lógica de tanta gente que está ciega, ¿no? En estos días estaba compartiendo y les explicaba una cosa muy sencilla. ¿Tú crees que Biden sacó más votos que Obama? Y entonces, por supuesto, estoy hablando con una persona que cree que por su antipatía a Trump, por su odio visceral a Trump, cree que Biden ganó. Entonces me dice, no, por supuesto que no puedo sacar más votos. Bueno, tú te están diciendo que sacó 80 millones de votos, que sacó bastante más de 10 millones de votos sobre Obama. Entonces tú le empiezas a ver la cara. Entonces, tú sabes que Obama ganó con muchísimos menos condados que los que ganó Trump. Es más, Obama ganó con muchísimos menos de condados con los que perdió Trump en esta elección. Entonces me dice, ¿en serio? Yo le muestro el mapita, ese mapita donde se ven todos los condados en rojo. Oye, pero ¿y los de Biden? Bueno, son mucho menos que los que ganó Obama. Entonces va sintiendo el asunto de, oye, como que me están jodiendo, ¿no? Entonces va sintiendo la burla. Al final no termina de admitir la verdad, porque el odio hacia Trump no lo deja pensar, pero se va con la duda de que algo está mal. Algo no cierra. Si algo no cierra en esa magnitud, y tú tienes a todos los medios de comunicación grandes
marcando semejante mentira, la gente debería de preocuparse, y en serio. La gente debería de preocuparse cuando ve a altísimos representantes del Partido Republicano, el partido cual Donald Trump está llevando un triunfo impresionante en esta reelección, no haciendo lo correcto para su defensa. La gente debe hacerse preguntas reales sobre lo que ha estado viviendo. Porque eso que está viviendo hoy los Estados Unidos y le está estallando en la cara, Venezuela tiene tiempo viviéndolo. Mucho tiempo. Yo acá, sin ser ningún genio, lo único que entiendo es que la gente que asesoró a Trump lo ha hecho muy mal. Porque con tantas pruebas que no suceda nada, la estrategia no debe haber sido la correcta. Yo creo que va más allá de eso, Jenny, va más allá de eso. Yo creo que hay algo muy, muy feo en nuestros países. Y ahí, increíble hablar de nuestros países y tocar a los Estados Unidos frente a esta realidad. Mira, la institucionalidad en Venezuela es un asunto que recaía en hombres, exclusivamente en hombres. Y la institución como tal nunca tuvo mayor peso. Eso es una gran realidad histórica en Venezuela. En los Estados Unidos la institucionalidad va más allá de los hombres y se tenía confianzas supremas entre diversas estructuras, la seguridad de su sistema electoral, la capacidad de la Corte Suprema de Justicia siempre como última alternativa, el valorar la Constitución. La Constitución sigue siendo ese último refugio, pero la Constitución lleva interpretaciones a través de la Corte Suprema de Justicia. Lo que nosotros estamos viendo es un bombardeo realmente grande que hace que se generen retardos judiciales y espacios donde no se logra conformar una acción real. Entonces, por más que tú quieras buscarle cualquier forma para poder expresar dónde está el problema y exhibirlo, el asunto es que te quedaste sin dónde exhibirlo, porque la única maquinaria que tiene hoy la propuesta de Trump para poder mostrar algo es el mismo Trump, y es a través de Twitter, porque ya cuando quiso demostrar algo en un mensaje ante la nación, las principales cadenas de televisión lo cortaron. Entonces, hasta allá se está llegando. Por eso es que esto en mucho hay que tratarlo de otra manera. Esto no es solo un fraude electoral. Estamos viviendo, en mi opinión, un golpe de Estado. Y hay que llevarlo hasta ese nivel para poder entender la magnitud de esto. Y no estoy diciendo algo que esté lejos de la realidad cuando ves esa línea en el mensaje completo que reúne a toda la estructura comunicacional, a mucha de la estructura política de ambos partidos. Sí, yo lo único que espero es que lo que tenga que pasar sea pacífico. Da un poco de preocupación lo que pueda llegar a pasar después. Pero bueno, lamentablemente solo podemos tener buenos deseos de que las cosas no ocurran, nada más. Es muy importante que las instituciones de los Estados Unidos vuelvan a comportarse como instituciones y den los pasos correctos. Hoy vimos lo que sucedió en la sesión en Georgia, en la sesión del Senado, vimos cómo hackearon directamente el conteo de votos en Georgia, le demuestran al Senado lo fácil que es hackear el sistema de Smartmatic, el sistema de unión, el sistema de Smartmatic. Entonces, mostraron eso, fueron contundentes en eso, lo hicieron en vivo aprovechando el recuento de votos en Georgia. Señores, entiéndanlo, lo que sucedió es parte de algo muy, muy grande. Igual que como decimos siempre que el fraude en Venezuela, para poderlo entender, hay que entenderlo como un pulpo, igualito hay que entender la parte del fraude como un pulpo en los Estados Unidos. Entiendan ese pulpo realmente grande en cada una de las acciones que van sobre todo a nivel comunicacional, y podrán ver esa línea, ese hilo que lo que busca es estrangular a los Estados Unidos. La revolución es una sola, lo dijiste 1000 veces. En Argentina hay felicidad porque salió al final la posibilidad de abortar sin problemas. No solo sin problemas, pagado por el Estado. Aparte, eso es lo terrible. O sea, si alguien quiere abortar y quiere ser asesino,
no es mi problema, pero yo soy cómplice porque mis impuestos están pagando ese asesinato. Y tus impuestos no pueden ayudar a personas que tienen cáncer. No, por supuesto, no, No. aparte eso no importa. O sea, matemos a alguien que no puede defenderse y dejemos morir también a los que están enfermos. Es increíble la involución de Argentina. Pero cualquier pendejo te va a decir que eso no tiene que ver con lo ideológico, porque soy incapaz de verlo dentro del macro, de esa realidad, y ni entender cómo cada una de esas cosas se van afiliando al final a una sola metodología, a un solo espacio, y a la increíble irresponsabilidad de muchos, que no son los que se ponen a bailar allá en la calle, drogados hasta decir basta. No. Es mucha gente que en su buenismo progresista llevan a funciones de Estado a los que ayer estaban bailando, drogados hasta decir basta. Yo veo, por ejemplo, la gente que en Argentina sale a festejar, muchas actrices jóvenes salen a festejar que por fin la mujer decide sobre su cuerpo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que está en su panza no es su cuerpo, es otro cuerpo. Estamos hablando mira, yo con eso soy bastante pragmático en ese sentido, y hay que ser muy claro en eso. Producto de una violación, usted es totalmente candidata a la práctica de ese tipo de cosas. Usted se le hicieron las pruebas y el niño viene con grandes problemas de retardo, es un muchachito que va a ser un gran problema, y su capacidad económica como familia o sus capacidades de interrelación emocional no van a soportar este tipo de realidad. Usted es candidato a este tipo de situaciones. Lo demás no. Para eso hay 100.000 métodos anticonceptivos. Para eso primero tienes el derecho a pensar, y esa es la verdadera decisión que tienes que tomar con tu cuerpo. Es que es muy fácil no cuidarse, todo está bien, total después voy y aborto y no lo pago. Entonces, ¿por qué no una campaña impulsando medidas preventivas? Hay millones de maneras de cuidarse. Hay millones y millones y millones de maneras de cuidarse y enfrentar una realidad como esa. Aparte uno ve la cantidad de mujeres que no pueden tener hijos y que hacen miles de tratamientos y hacen inseminación y no pueden quedar embarazadas. Y estas cosas, porque no puedo llamarlo mujeres, festejan porque se aprobó la ley de interrupción del embarazo. Es tremendamente horrible. Es espantoso, es revolucionario, es socialismo del puro. Wow, no sé cómo puede seguir adelante un país con este tipo de leyes y con tanta gente que lo aplauda. Y después dicen que no, por supuesto no es político. En el caso de Argentina, estaba viendo unos números económicos que realmente me preocuparon. Y creo que Argentina a principios de enero, un poquito antes de febrero, va a tener que tomar una serie de decisiones económicas realmente preocupantes, ¿no? Entonces, tomando eso como un punto de referencia, vamos a tomar el por qué se aprueba esta ley hoy. Frente al descontento que hay en Argentina con la aprobación de esta ley, el descontento general de la población medianamente seria, no los payasos estos, si a ese descontento se hubiese sido ejecutado en el momento, es decir, si se hubiese aprobado esta ley en el momento en que se tengan que tomar las medidas económicas, eso hubiese hecho explotar el gobierno. Pero inteligentemente corren esto hoy. Hacen que este descontento vaya generando un cansancio. La población va a empezar a quejarse, y se va cansando porque aquellos siguen burlándose y celebrando. Estos se van burlando y celebrando, se van nucleando en pro del gobierno porque es el gobierno quien les dio esta maravilla, esta oportunidad legal para hacer cualquier cosa que les provoque. Mientras tanto, la población empieza a sentirse obstinada. Y en el momento en que le venga el impacto económico próximo, los dos descontentos no se van a sumar porque ya hay desgaste. Lo que están jugando en Argentina, políticamente hablando, es arte. Y es arte que aquí ya se practicó, y con eso se dejó a desmontar toda la estructura social que de verdad le pudo haber hecho frente a esta desgracia, a aquella desgracia.
Bolsonaro criticó la legalización del aborto en Argentina y dijo que mientras dependa de él, nunca va a ser aprobado en suelo brasileño. Y así tiene que ser, y entonces la gente tiene que aprenderse a nuclear frente a las realidades de eso. Por eso es que es tan importante las definiciones ideológicas. Las definiciones ideológicas y las definiciones ideológicas más allá de la persona, hacia el entorno de su gobierno y hacia la generación de su propio partido. El propio partido tiene que identificarse con eso, la población tiene que identificarse con esa realidad y blindar la continuidad de eso si quieren mantener esa imagen. No es algo tan complicado, es algo que tiene que ver con el entendimiento básico de una ABC. La izquierda existe, la derecha existe. Izquierda, socialismo, desorden y revolución. Derecha suele ser bastante antipática, quiere que te desarrolles y te obliga a ser responsable, a que tengas orden. El Papa Francisco, lo único que dijo es: todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida. Los cristianos, como todos los creyentes, bendicen a Dios por el don de la vida. Vivir es ante todo haber recibido la vida, bla, 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 bla. Bla, bla, pero no condeno esta decisión, eso no. Entonces, más siendo lamentablemente siendo argentino, una desgracia. Tendría que repudiar esto. El Bergoglio es una desgracia en forma, fondo, acción y legado. Es tremendo. Bueno, tenemos cada referente, por Dios. Bueno, volvamos a Venezuela. No te pido que hagas futurismo con una bola de cristal, pero ¿cómo ves este 2021 para tu patria? Mira, Venezuela tiene una oportunidad que tiene que resolver. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero hoy lleva un ingrediente reforzado porque se escapa de nuestras fronteras. Hay una palabra clave para poder entender cómo vamos a empezar el 2021, no solo en Venezuela. Incertidumbre. La incertidumbre plena el sentimiento, el accionar de cualquier persona hoy, desde una preocupación por el COVID y la vacuna, hasta las preocupaciones que tenemos los venezolanos por simplemente poder sobrevivir, a las increíbles preocupaciones políticas del acontecer de los Estados Unidos. Entonces, si algo es la palabra que da el inicio de este 2021, es la incertidumbre. En el caso venezolano, es un asunto muy, muy delicado porque el venezolano tiene hoy una oportunidad de construir parte de lo que lo puede sacar de esta incertidumbre. Lo primero está en este despertar que nos brinda la oportunidad de ese desgaste, ese desconocimiento y ese rechazo que está viviendo una estructura de oposición que ha vestido de democracia durante todos estos años la desgracia. Como eso se está haciendo más tangible, la gente está haciéndole ya un rechazo. Ojalá que ese rechazo no se convierta otra vez en un movimiento de veletas, y para que pueda tener razón y no sea eso, simplemente un despertar de veletas, tiene que tener un entendimiento ideológico del problema. Para poder ayudar al que no quiere meterse en el proceso ideológico, no quiere comprenderlo en su dimensión completa o no tiene la capacidad para hacerlo, entiéndelo. Todo el que te llamó a votar después del año 2004 para acá no lo hizo por pendejo. Si es dirigente, lo hizo consciente de que eso mantenía el proceso revolucionario. Entiéndanlo. Entonces, pónganlo a un lado. No es alguien capaz para la dirección del país del mañana, ni mucho menos para sacarnos del marasmo en el que estamos metidos. Punto. Definición clara, ideológica y el entendimiento de cuánto vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la traición. Ahora, para que la incertidumbre pueda irse desvaneciendo y avanzar hacia un camino correcto, ya está fuera de las manos de Venezuela y depende de que se consolide la reelección del presidente Trump. Ahí sí empezaríamos a contar con posibilidades de dejar la incertidumbre. No creo que sea tan probable.
esa reelección. Entonces el panorama realmente se va a poner más oscuro. Se pone muy oscuro, se pone muy oscuro. Es muy importante que el venezolano termine de entenderlo. Han sido demasiados años de irresponsabilidad. Demasiados años de irresponsabilidad. Entonces, eso lo estamos pagando, pues. El 2021, si no se une la acción interna de entender el proceso en lo ideológico y no se mantiene el único aliado que tiene Venezuela para salir de esta situación en el gobierno de los Estados Unidos, si esas dos cosas no se cimentan, el 2021 pasa a ser el año de la estabilización, de la consolidación del proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque para eso estuvo estos 2 años el guiado, para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su particular forma de gobernar. A la perfección lo cumplió tal como dijimos desde enero del 2019 que esa iba a ser su labor. Y la cumplió muy bien. A la perfección. Entonces, lo único que hace que esa consolidación sufra de la misma incertidumbre que tenemos nosotros con respecto a la libertad es estas dos estructuras a la vez. La interna de un despertar realmente serio, no un despertar de veleta. Y el mantenimiento del único aliado que nosotros tenemos. El único aliado real con capacidad de hacer algo. Ese algo es mandar las tropas, como dice aquí esta partida de pendejos que no entienden. No, eso es bastante más complicado. Es una cosa que es bastante más complicado y lleva también por parte de nuestro único aliado un entendimiento real sobre la realidad política venezolana. Y la OEA dice que ya son casi 7 millones los venezolanos que se han ido del país. Quizás si la OEA dice 7 es que haya un poco más. No tenga duda, porque nosotros tenemos que sumar que las primeras oleadas de migración, mira, en el 2004 ya era impresionante la cantidad de gente que decía, me voy. Aquí, fíjate, aquí mucha estructura política generó sitios web y espacios donde se estimulaba que el venezolano con conocimiento se fuese. Dale, las oportunidades que te está ofreciendo el mundo. ¿Qué haces aquí? Vete. Aquí todo el mundo ha puesto su cuota para el desangrar de la nación. Noel, se nos terminó el tiempo. Feliz cumpleaños. Y ojalá el próximo sea en una Venezuela libre. Gracias por acompañarnos. Seguro que lo vale. Amén. Viva Venezuela. Gracias y que viva Venezuela. Buenas noches.